170.753 millones de pesos. Esa es la cifra exacta que México acaba de destinar a su Secretaría de la Defensa Nacional para el año 2026, un presupuesto que no solo representa un incremento superior a 12.000 millones de pesos respecto al año anterior, sino que marca el inicio de una transformación silenciosa que está reconfigurando el equilibrio de poder en América Latina, mientras el mundo observa conflictos en Oriente Medio y Europa del Este. Algo está ocurriendo en México que pocos analistas internacionales han notado, un cambio profundo, estructural, irreversible, porque este presupuesto no es solo dinero, es una declaración de intenciones, es el mapa de ruta de una nación que ha decidido redefinir su concepto de seguridad nacional, y lo que está gastando revela mucho más de lo que sus cifras oficiales muestran. La pregunta no es cuánto están gastando, la pregunta es en qué lo están gastando, y sobre todo porque ahora el silencio antes de la tormenta. 25 de diciembre de 2025, Diario Oficial de la Federación. Mientras el país celebraba las fiestas, se publicó discretamente el calendario de presupuesto 2026 de la Secretaría de la Defensa Nacional, un documento de apariencia técnica, árido, lleno de tablas y códigos presupuestales, el tipo de archivo que solo leen funcionarios y contadores públicos. Pero dentro de esas páginas estaba la evidencia de algo histórico. Por primera vez en la historia reciente de México, la Guardia Nacional aparecía formalmente integrada al presupuesto de la Sedena. 23.492 millones de pesos asignados directamente a la comandancia de la Guardia Nacional, una corporación de más de 100.000 elementos ahora bajo mando militar absoluto, lo que para muchos fue solo un cambio administrativo. Para los analistas de defensa fue una señal clara. México había completado oficialmente la militarización de su seguridad pública, pero eso era solo el primer movimiento en el tablero, porque junto a la Guardia Nacional apareció otro nombre en ese presupuesto, un nombre que nadie esperaba ver en documentos militares: Mexicana de Aviación, 111 millones de pesos para una aerolínea comercial operada por las Fuerzas Armadas, una pieza más en un entramado que comenzaba a revelarse. La redistribución del poder. El presupuesto militar mexicano para 2026 no es el más grande de su historia en términos reales. De hecho, si se excluye la integración de la Guardia Nacional, representa una reducción del 11.1% respecto a 2025. Pero las cifras brutas ocultan la verdadera historia, porque lo que está ocurriendo no es un aumento del gasto militar tradicional, es una reorganización estratégica del Estado mexicano, una concentración de funciones, una consolidación de capacidades bajo mando castrense. La Secretaría de la Defensa Nacional no solo administra ahora la seguridad interior a través de la Guardia Nacional, también opera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, administra 11 instalaciones aeroportuarias adicionales, gestiona secciones completas del Tren Maya, supervisa proyectos turísticos asociados, construye infraestructura en la frontera norte, desarrolla corredores logísticos en el Istmo de Tehuantepec. Las Fuerzas Armadas mexicanas se han convertido en el brazo ejecutor más confiable del gobierno federal, y los números lo demuestran: 236.679 millones de pesos entre Sedena y Secretaría de Marina para gastos administrativos en 2026. Eso representa el 9.7% del gasto administrativo programable total del gobierno federal, más recursos para nómina y burocracia militar que los asignados a la Secretaría de Educación Pública. Pero el dato más revelador está en la estructura interna del presupuesto: 113.508 millones de pesos destinados únicamente a remuneraciones. En Sedena, el 66.5% de su presupuesto total dedicado a salarios. ¿Qué significa esto? Que México no solo está fortaleciendo su capacidad militar operativa, está construyendo un aparato institucional permanente, una estructura que no puede desmontarse fácilmente, un ejército que ya no vuelve a los cuarteles, el arsenal silencioso. Pero detrás de los gastos administrativos y las megaobras de infraestructura, existe otra historia, una que se cuenta en toneladas de acero, sistemas de armas y capacidades tácticas. Enero de 2026, Base Aérea Militar Santa Lucía. La Fuerza Aérea Mexicana confirma oficialmente la adquisición de su primer avión de transporte táctico, Lockheed Martin C-130J-30 Super Hequialis, el primer país de América Latina en incorporar esta versión específica de la legendaria plataforma. 4.626 millones de pesos invertidos en una sola aeronave, con llegada programada para noviembre de 2028. No es solo un avión de carga, es capacidad de proyección estratégica, autonomía de vuelo extendida, sistemas de reabastecimiento aéreo, posibilidad de operaciones especiales, plataforma de guerra electrónica, capacidad de despliegue rápido en cualquier punto del territorio nacional o la región.
es la columna vertebral de una fuerza aérea que puede responder en horas, no en días, y no está sola. 18 helicópteros UH-60M Black Hawk en proceso de negociación con Estados Unidos, una inversión superior a los 13.000 millones de pesos, plataformas polivalentes capaces de transporte táctico, evacuación médica, operaciones especiales y apoyo aéreo cercano, 6 millones de dólares, adicionales del Comando Norte de Estados Unidos para la instalación y operación de 2 radares de vigilancia aérea de última generación. 5.135 millones de pesos asignados, específicamente a la Fuerza Aérea Mexicana para gasto de inversión en 2026, fondos destinados a proyectos conjuntos entre la Comandancia del Ejército y la FAM en materia de vehículos aéreos no tripulados, drones de vigilancia, sistemas autónomos de reconocimiento, capacidad de inteligencia en tiempo real. México está construyendo un paraguas tecnológico sobre su territorio, pero hay algo más. Algo que no aparece en los comunicados oficiales, algo que solo puede inferirse de las líneas presupuestales y los movimientos logísticos. La doctrina invisible. 21.299 millones de pesos para obras de la Sedena. En la frontera norte. 28.289 millones de pesos para el corredor del Istmo de Tehuantepec bajo administración de la Secretaría de Marina. 25.000 millones de pesos para el Tren Maya de carga. Estas no son obras civiles con participación militar, son proyectos militares con aplicación dual, porque cada instalación aeroportuaria que construye el Cuerpo de Ingenieros Militares puede servir como base de operaciones en caso de crisis. Cada tramo del Tren Maya puede convertirse en corredor logístico para despliegue rápido de tropas y equipamiento. Cada radar aduanero instalado en la frontera es también un nodo de vigilancia estratégica. México está tejiendo una red de infraestructura militarmente relevante bajo el disfraz de proyectos de desarrollo. 50 secciones aduaneras, construidas o modernizadas por ingenieros militares. 56.544 millones de pesos invertidos en 5 proyectos prioritarios, 4 obras terminadas y un avance general de obra civil del 57%. 420 instalaciones militares construidas de las 557 proyectadas. Un despliegue operativo permanente en todo el territorio nacional. Esta es la verdadera transformación, no la compra de armamento espectacular, no la adquisición de sistemas de última generación, sino la construcción metódica, silenciosa, implacable de una arquitectura de seguridad que cubre cada rincón del país. Una presencia militar que ya no es temporal, que ya no es excepcional, que ya no es reversible. El precio de la soberanía. Pero toda estrategia tiene un costo, y no solo financiero. Mientras el presupuesto de defensa crece, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfrenta recortes significativos, menos recursos para policías civiles, menos capacitación para corporaciones estatales y municipales, menos inversión en prevención del delito. La militarización de la seguridad pública no es una medida temporal, es la nueva normalidad, y los números lo confirman. La Guardia Nacional, que en 2025 recibió aproximadamente 35.422 millones de pesos, verá reducida su asignación a 23.500 millones en 2026, una disminución del 33%. ¿Cómo es posible operar una corporación de más de 100.000 elementos con menos recursos? La respuesta está en la eficiencia operativa militar, en la capacidad logística del ejército, en la infraestructura existente de la Sedena, pero también en una realidad más profunda. La Guardia Nacional ya no es una corporación policial con apoyo militar, es una fuerza militar con funciones policiales. La distinción no es semántica, es doctrinal, y tiene implicaciones que apenas comienzan a comprenderse. La cuenta regresiva. Porque este presupuesto no es un fin en sí mismo, es la preparación para algo más grande. Cada peso invertido en 2026 está diseñado para crear capacidades que se consolidarán en 2027 y 2028. El C-130J Super Hekialis, que llegará en noviembre de 2028, los Black Hawk que se incorporarán progresivamente, los radares que se activarán en la frontera, la red de bases e instalaciones que terminará de desplegarse. México no está respondiendo a una amenaza inmediata, está construyendo resiliencia estratégica a largo plazo. ¿Contra qué? Esa es la pregunta que nadie hace en voz alta, pero que todos los analistas regionales se formulan en privado. ¿Es preparación contra el crimen organizado? Parcialmente, pero las capacidades que se están desarrollando exceden ampliamente las necesidades de combate al narcotráfico. ¿Es disuasión contra actores externos? Posiblemente. El fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y la capacidad de proyección aérea sugieren preocupación por la soberanía territorial. ¿Es autonomía estratégica frente a Estados Unidos? Quizás. La consolidación de capacidades nacionales reduce la dependencia operativa de Washington, o tal vez es las tres cosas a la vez. El mensaje en las sombras. Porque hay un lenguaje que solo se habla con presupuestos y despliegues militares, un lenguaje que los gobiernos entienden sin necesidad de declaraciones oficiales,
Cuando México invierte 170,000 millones de pesos en defensa, mientras reduce gastos en otras áreas, está enviando una señal. Cuando construye 420 instalaciones militares en todo el territorio, está marcando presencia. Cuando incorpora a la Guardia Nacional al mando castrense, está consolidando control. Cuando adquiere plataformas de transporte estratégico y sistemas de vigilancia avanzados, está desarrollando capacidades. Y cuando hace todo esto sin fanfarria, sin discursos grandilocuentes, sin alarde mediático, está demostrando seriedad. Porque las potencias reales no necesitan gritar, solo necesitan construir. La pregunta silenciada, pero existe una pregunta que nadie en el gobierno mexicano responderá públicamente. Una pregunta que los ciudadanos apenas comienzan a formular. Una pregunta que define el futuro de una nación. ¿Hasta dónde llegará esta militarización? ¿Es este el techo del gasto militar o apenas el inicio de una curva ascendente? ¿Volverán las Fuerzas Armadas algún día a sus funciones tradicionales de defensa nacional? ¿O México ha decidido que el modelo civil de seguridad y administración pública ya no es viable? Las respuestas no están en los documentos oficiales, están en la lógica de los hechos. Cuando un Estado construye una estructura militar de esta magnitud, cuando invierte recursos masivos en infraestructura dual, cuando consolida el control castrense sobre funciones civiles, está haciendo una apuesta civilizatoria. Está apostando a que la eficiencia militar es superior a la burocracia civil, a que la jerarquía castrense es más confiable que la política partidista, a que la disciplina del ejército puede sustituir las instituciones débiles. Puede que tenga razón, puede que se equivoque, pero una vez que se cruza ese umbral, el regreso es casi imposible. El horizonte táctico y, mientras todo esto ocurre, el resto de América Latina observa. Colombia estudia cada movimiento, Brasil analiza cada inversión, Argentina compara cada capacidad, Chile evalúa cada despliegue, porque México no está solo en esta transformación, está marcando un camino que otros podrían seguir, o que podrían temer. 170,753 millones de pesos no compran un ejército de conquista, pero compran algo más valioso, opciones estratégicas, la capacidad de responder, la capacidad de disuadir, la capacidad de negociar desde una posición de fuerza. Y en un mundo cada vez más inestable, donde las alianzas tradicionales se debilitan y los conflictos regionales se intensifican, esas opciones son más valiosas que cualquier arma. Porque México no necesita ser una potencia militar global, solo necesita ser lo suficientemente fuerte como para que nadie pueda ignorarlo, lo suficientemente capaz como para defender sus intereses, lo suficientemente autónomo como para tomar sus propias decisiones. El silencio que habla, y eso es exactamente lo que este presupuesto 2026 está construyendo, no con declaraciones grandilocuentes, no con amenazas vacías, no con alarde mediático, sino con inversión silenciosa, con construcción metódica, con profesionalismo militar peso por peso, instalación por instalación, capacidad por capacidad. México está redefiniendo su lugar en el tablero geopolítico de América Latina, y lo está haciendo de la única manera que realmente importa. Con hechos, el presupuesto real de defensa de México para 2026 no es solo una cifra fiscal, es un documento estratégico, una declaración de intenciones, un mapa de ruta hacia un futuro que ya comenzó. Y la pregunta ahora, no es qué está comprando México con esos 170,000 millones de pesos, la pregunta es qué tipo de país será México cuando todas esas capacidades estén plenamente operativas. Esa respuesta la conoceremos en los próximos años, cuando los C-130J Super Jequiali surquen los cielos mexicanos, cuando los Black Hawk despeguen desde bases en todo el territorio, cuando la red de instalaciones militares esté completamente desplegada, cuando el proyecto silencioso de militarización estructural haya alcanzado su fase final. Para entonces, será demasiado tarde para revertirlo, porque habrá dejado de ser un proyecto gubernamental, se habrá convertido en la realidad permanente de una nación. ¿Es este el camino correcto para México? ¿Es esta la seguridad que el país necesita? ¿O es el inicio de una transformación que cambiará para siempre la naturaleza del Estado mexicano? Comenta Soberanía si crees que este presupuesto fortalece la independencia de México, o comenta Riesgo si piensas que esta militarización tiene un costo demasiado alto. Porque este no es solo un debate sobre números, es un debate sobre el futuro de una nación, y ese futuro se está escribiendo ahora, en silencio, en las páginas del Diario Oficial de la Federación, con 170,753 millones de pesos, y una visión estratégica que cambiará América Latina para siempre.